Bienvenidos al módulo de niveles de evidencia y grados de recomendación. Soy el doctor Luis Manuel Murillo Bonilla, profesor investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Como hemos visto en módulos previos, el saber el diseño de estudio es de vital importancia, ya que, como recordaremos, la posibilidad de demostrar causa-efecto va muy de la mano con el diseño de estudio. Recordemos que hay estudios generadores de hipótesis, como son las series de casos, la evidencia de experto. Hay estudios que son estudios de asociación, como los estudios de casos y controles. Y ya los estudios que son causa-efecto, que buscan una causalidad, pues sin duda para medidas epidemiológicas son los estudios de cohorte y para las medidas terapéuticas son los estudios clínicos aleatorios. De tal manera que cada nivel de estudio tiene un nivel de importancia. Para eso se han creado los niveles de evidencia y los grados de recomendación. Se pudiera decir que en función del rigor científico del diseño de los estudios, pueden construirse escalas de clasificación jerárquica de la evidencia, a partir de los cuales se establecen recomendaciones respecto a la adopción de un determinado procedimiento médico o intervención sanitaria. De tal manera que nosotros vamos a graduar la evidencia dependiendo del diseño de estudio y vamos a dar una recomendación dependiendo de la calidad del estudio. Así pues, este tipo de graduación de la información en medicina o en ciencia tiene que ver con el diseño del protocolo, los resultados, así como de la calidad de la información o de la evidencia que revisamos. Existe una gran cantidad de escalas de medición de niveles de evidencia y grados de recomendación. Estas son las 4 más famosas que hay en todo el mundo que habrá que conocer de manera general. Vamos a revisar hoy las 3 primeras de manera muy somera, que es la Canadian Task Force, que fue la primera que salió, y posteriormente modificaciones de la canadiense, como es la US Preventive Service, que es la fuerza de trabajo de los servicios preventivos de Estados Unidos, que es una de uso muy importante, que es modificación de la canadiense, así como algunas modificaciones que en Inglaterra le han hecho a las escalas, que es la escala de Oxford de medicina basada en evidencia del Centro Médico de Oxford. Habría que agregar también una que no está anotada, que son las que dicta la American Heart Association a través del Colegio Americano del Corazón. Y finalmente dejaremos para la siguiente plática la que yo creo que es la más interesante a conocer, que es la Liga Intercolegial Escocesa de Elaboración de Prácticas Clínicas, que se pega a la metodología MESH para nivel de evidencia y grados de recomendación. De manera general, si vemos la escala canadiense, que es muy similar a la americana porque es una actualización de esta canadiense, el primer paso que tiene es graduar la evidencia en base a niveles, y esto se hace en base al tipo de estudio. Así pues, el nivel de evidencia 1 se reserva para los estudios clínicos aleatorios, que son estudios de causalidad controlados con placebo y con tiempo de seguimiento. Los niveles de evidencia 2 para la canadiense implica el 2.1, que es evidencia de estudios clínicos controlados no aleatorios, que son estudios que ya carecen de la perfección de los estudios clínicos aleatorios controlados. El 2.2, ¿sí? Viene la evidencia derivada de estudios de cohorte o estudios analíticos de casos y controles, preferentemente cuando son estos multicéntricos, para tratar de tener una inferencia poblacional adecuada. Los 2.3 son evidencias que se hacen de comparación entre tiempo. Esto implica poblaciones en un tiempo contra otro, o poblaciones de tratamiento de hace años contra los actuales, o con cohortes históricas, de tal manera que cuando los resultados de estos son dramáticos, se incluyen en el nivel de evidencia 2, 3. Y el nivel de evidencia 3, pues obviamente ya es la evidencia de expertos. Además de graduar la evidencia en niveles, se le trata de dar una calificación también en calidad del estudio que se analiza. Así pues tendremos que la evidencia se cataloga en buena, moderada y mala, siendo la buena los estudios clínicos aleatorios, que obviamente reúnen todas las categorías adecuadas para un diseño de estudio, o los estudios de cohorte que tienen un diseño metodológico perfecto, habitualmente siendo multicéntricos. La evidencia moderada hace referencia, por ejemplo, cuando los estudios tienen algún defecto, pero esto no es un defecto troncular o un defecto mayor del estudio,
de tal manera que tiene algunos sesgos o algunos confusores, pero el resultado puede ser tomado como adecuado. Y los pobres son los que realmente los estudios que ya tienen unos sesgos de manera muy evidente o que están muy manipulados y obviamente que tienen defectos fatales por los cuales muchas veces no tienen que ser tomados en cuenta. Así pues, los niveles de evidencia podrían ser 1 bueno, moderado, 2 bueno, moderado o malo y 3 moderado o malo. Con estos resultados de la evidencia tenemos que dar un grado de recomendación y la escala canadiense la identifica de la letra A la letra E, siendo la letra A cuando la Fuerza de Trabajo canadiense cataloga como buena evidencia, la B cuando es evidencia moderada, ya sea 1 o 2, la C es cuando la evidencia es o hay conflictos en la evidencia de que la medida puede ser adecuada o inadecuada, o hay dudas en la metodología, se da C. El D es cuando la evidencia es moderada en contra de la acción preventiva, o sea que puede hacer daño. El E es cuando definitivamente una medida hace daño y hay mucha evidencia que lo soporte. Y el I es que hay evidencia insuficiente para catalogar la evidencia como niveles 1 a 3. Así pues, estas escalas consideran el nivel A y B como los mejores, donde dicen que una medida ayuda al paciente. La B lo reserva para estudios donde la evidencia no se sabe si ayuda o hace daño. El D ya son estudios donde dicen que la medida terapéutica puede hacer más daño al paciente, y la E donde de manera contundente se demuestra que la medida va en contra de los pacientes. La I, de nuevo, pues son estudios que no se pueden calificar. Estas escalas de mediciones se han tomado de manera similar para la escala o la fuerza de trabajo de salud preventiva de Estados Unidos, donde, como ustedes ven, básicamente es la misma, simplemente se consideran algunos cambios para tratar de dar una recomendación mejor. Así pues, en la americana tenemos los niveles 1, donde es al menos un estudio clínico controlado, aleatorio, obviamente doble ciego, adecuadamente diseñado. El 2.1 son ensayos clínicos controlados no aleatorios. El 2.2 estudios de cohorte o casos y controles, preferentemente multicéntricos. El 2.3 múltiples series en tiempo, ¿sí? Con o sin intervención. Y el 3 son opiniones basadas en expertos. De tal manera que el nivel de evidencia que toman los americanos es la misma que los canadienses y simplemente estratifican la calidad de la evidencia en buena, moderada, severa, dependiendo de los resultados del estudio. Si el beneficio es sustancialmente neto o rotundamente irrefutable la hipótesis, pues se considerará bueno cuando no hay defectos, moderado cuando los defectos son menores y mala cuando los sesgos del estudio son tan grandes que pudieran estar dando errores alfa o errores beta en su diseño. El beneficio neto moderado pues es cuando hay diferencias significativas, pero que tenemos, por ejemplo, intervalos de confianza amplios, y la calificación, por supuesto, podrá ser B o E. El beneficio pequeño es cuando objetivos secundarios son positivos, que se hacen inferencias, y el nivel de calidad pues sería C en dado caso. Y obviamente cuando no hay efecto, cuando es negativo, que va en contra del paciente, pues se dará una calificación de D, de hace daño, o de E, que es nocivo totalmente para el paciente. Así pues, el grado de recomendación también tendremos que, al igual que la canadiense, pues habrá nivel A, cuando es extremadamente recomendable en el paciente, nivel B, que es recomendable, aunque no es totalmente contundente la información, el C, no se puede recomendar ni desaconsejar la maniobra, el D indica que es totalmente desaconsejable, porque al menos la evidencia indica que le hace daño al paciente, y el I es que es evidencia insuficiente y no se puede hacer una recomendación. Esta escala simplifica la escala canadiense y nos permite ver de manera más sencilla cómo el continente americano trata de calificar la evidencia en 1, 2, 3, grado A, B, recomendable, C, indiferente y D, no recomendable. Estas escalas de la Fuerza de Trabajo canadiense y americana terminan de manera muy elegante en lo que son los niveles de recomendación y grados de, niveles de evidencia y grados de recomendación hecha por la American Heart Association a través del Colegio Americano de Cardiólogos, y nos permite ver en colores, en una tabla muy sencilla, los niveles de evidencia más simplificado, y actualmente tenemos que en América usamos mucho esto y clasificamos la evidencia como tipo 1, cuando el beneficio es rotundamente superior que el riesgo de la maniobra. El nivel 2A es cuando el beneficio
es mejor que el riesgo de hacer la maniobra, en tanto que el B o el 2B es cuando el beneficio ya es igual que el riesgo o pudiera ser un poco mejor, pero no hay diferencias francas. Y el 3 es cuando el riesgo es mayor que el beneficio. De tal manera que ya tenemos 4 grupos de niveles de evidencia: clase 1, clase 2A, recomendados a los pacientes; clase 2B, decisión del experto; y clase 3, contraindicado el uso de esa maniobra. Y obviamente los niveles de evidencia o los grados de recomendación A, B, C simplifican los otros previos, que eran más grupos. Y actualmente el grado A o el nivel A es cuando el estudio o la maniobra se ha demostrado en múltiples poblaciones. De tal manera que el American Heart ya nos deja ver que la evidencia de tipo A o la recomendación A es la que está demostrada en muchos estudios clínicos aleatorios y no solamente en uno. El nivel B es cuando la evidencia es a favor de la intervención, pero los estudios son limitados, de tal manera que hay pocos estudios que avalen esa maniobra, por lo cual se le baja al nivel B. Y el C obviamente es cuando los estudios son muy pocos, los resultados son poco contundentes y los estudios seguramente tienen poblaciones pequeñas o sesgos muy importantes, por lo cual no se puede recomendar de manera tajante la maniobra. Así pues, esta escala nos simplifica la información y nos las divide en mucho menos grupos, y es la más utilizada y es muy recomendable utilizarla para estudios de intervención. De tal manera que creo que el resumen de esta plática es recordar esta tablita para que aprendan a catalogar la evidencia con lo que ya saben ustedes o lo que han aprendido, que es la clasificación de estudios por diseño, metodología, y obviamente pues la clase que vimos ya del valor de P y significancia estadística nos permitía ir a ver si los estudios son benéficos o no son benéficos en base al tamaño de la P. Es la manera más sencilla, por eso empezamos el curso.